Muy buenas. Bueno, pues como veis, hoy estoy aquí acompañado porque vamos a hacer una charla, una entrevista también sobre tinnitus, como no. Y estoy aquí con David Caló. David, ¿qué tal? Sí. Muy bien, encantado de estar aquí. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Mm. Para mí, pues, es un placer, pues, poder compartir un poquito mis conocimientos del tinnitus, pues, según la medicina china. Entonces, una visión un poquito más oriental Mm. del tinnitus. Nada, Y nada. mira, te quería introducir un poco, pero bueno, tú ya nos Ah, has vale, dado vale, vale. el pie a ello, Vale. aunque David ya lo ha dicho y estoy súper contento de que está aquí hoy porque precisamente nos vas a hablar del tinnitus según la medicina tradicional china, según cómo lo entiendes tú y según lo que has estudiado. Pues, David está formado en medicina tradicional china, en acupuntura, también en otro tipo de terapias Sí, holísticas sí. y también haces acompañamiento emocional de las personas con las cuales trabajas. Entonces, pues como veis, nos va a dar una perspectiva pues muy profunda, seguramente diferente a lo que ya habéis visto, pero que vamos a encontrar muchos puntos de unión. Sí, Ya yo lo creo que veréis. seguramente vamos a encontrar muchos puntos en unión, porque al final se puede tener una base orgánica para entender el tinnitus, Ujú. ¿vale? Pero claramente también hay una parte psicológica y emocional y creo que los dos mundos se unen, ¿vale? Y bueno, la medicina china, que es una medicina milenaria, pues desde siempre ha Ujú. unido estos dos mundos y nunca los ha separado, ¿no? Entonces, pues seguramente vamos a encontrar puntos en unión y va a ser muy interesante para las personas que están escuchando y están viendo pues este video. Va a ser pues añadir alguna información más y una visión diferente de- desde una perspectiva más oriental Ujú. que pues una medicina más convencional, occidental, que no queremos quitarle nada, Ujú. naturalmente, le tenemos mucho respeto también. Pero bueno, simplemente añadir información más que puede ayudar seguramente a la gente a entenderse más a nivel personal. Nada, Creo que seguro que sí. Y David nos ha preparado una presentación que ahora voy a compartir y iremos viendo pues, el paso a paso. Por supuesto que después en... Ah, mira, ya está aquí. En comentarios, preguntad todo lo que queráis. Y bueno, tenemos aquí, ya lo veis, Tinnitus según la medicina tradicional china, un enfoque milenario, que bien suena eso, para entender un síntoma moderno. sí, que he puesto un síntoma moderno, pero al Sí, 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 final, sí. pues es un síntoma pues que siempre ha estado ahí, porque de todas formas, una vez que hay disfunciones pues en el cuerpo, pues al final siempre tiene ahí su manera de sacarlo hacia afuera, Ujú. la disfunción, y pues nada, el tinnitus está ahí ya desde mucho tiempo, ¿no? Hay muchas personas que siguen con tinnitus desde mucho tiempo. Y Ujú. bueno, y la medicina china tiene su abordaje, ¿no? Con eso. Pero efectivamente es muy moderno porque actualmente, como nos vas a comentar, pues pega con el signo de los tiempos, ¿no? En que Total, vivimos y total, la forma de vivir. total, total. Tiene mucho que ver. Antes de hablar un poquito sobre la presentación que he hecho, quería decir que pues al final hay que entender muy bien que la medicina china no separa nunca las emociones o la parte mental Ujú. con la parte orgánica del cuerpo, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, es por eso que es una medicina holística, o sea que integra todo y nada está separado. Entonces, esa es un poco la base de la medicina china. Ujú. Perfecto. Pues nada, vamos a ello, nos minimizamos un poquito. Vale, vale, empiezo, ¿no? Sí, Vale, voy a pues empezar un poquito a hablar sobre el tinnitus. Ante todo tenemos que entender qué es el tinnitus, ¿vale? Aunque seguramente la mayoría de vosotros ya lo saben. ¿M?
Entonces, queremos explorar un poco una perspectiva diferente a la habitual, que es la visión Ay, perdón. de la medicina china, Claro, sin vamos a hacerlo así. quitarle nada, naturalmente, a la medicina occidental, que puede aportar muchísimo. Yo soy más para unir a los dos mundos en lugar de, pues al final, dividirlos, ¿no? Mm, Entonces, el tinnitus, pues claramente es la percepción de un sonido. ¿M? Que puede ser un pitido, un zumbido o un silbido en los oídos, sin una fuente externa, pues, de sonido verdadera, ¿no? Entonces viene desde el interior. Y eso puede ser, pues, continuo, puede ser intermitente, mm. puede ser más suave, o hay personas que lo tienen de una forma más intensa. Y puede ser simplemente en un oído, o puede ser en ambos, ¿no? En la medicina china se considera un sistema complejo relacionado con el sistema auditivo, nervioso, ¿vale? Y emocional. ¿Mm? Mira, esto ya empieza a cambiar la perspectiva que muchas personas, seguramente, los que estáis en este canal no, pero los que acabáis de llegar, nos han dicho que es simplemente algo que pasa en el sistema auditivo, en el oído. Claro, Bueno, ya de claro. entrada, David nos Sí, está diciendo sí. que no. Y más allá con la presentación lo van a ver, ¿vale? Porque vamos Mm. a dar síntomas según, pues, un poco el síndrome que cada persona tiene, ¿no? Vale, pues ¿Mm? vamos para allá. Entonces, la medicina tradicional china es un sistema médico con más de 2000 años de historia, entonces Ujú. eh, tiene su influencia, que entiende el cuerpo, como decía antes, como una unidad energética y funcional. ¿M? Para un poquito entenderla, pues un poco de lo que voy a hablar, hay que entender unos principios básicos, ¿vale? De la medicina china. Entonces, para la medicina china, el cuerpo está formado por una energía vital, Ujú. y en este caso lo llaman chi, ¿vale? Y la salud depende del equilibrio entre los órganos y las emociones. ¿M? Y la enfermedad aparece cuando hay un bloqueo Ujú. interior, una insuficiencia de energía en algún lado o un exceso de energía, ¿vale? Cuando, Sí, te dime. pregunto, perdón. Hay gente que seguro que sí que está familiarizado con lo de tener energía, Ujú. pero quizás de una perspectiva occidental, alguna cosa quizás le suene un poco como, Vale, vale, vamos a aterrizar un poquito quizás. este concepto. Vale, para poder entender el concepto de energía, simplemente tenemos que mirar un poquito a cómo funciona el cuerpo humano, ¿vale? Ujú. Si nosotros miramos adentro del cuerpo humano, pues ya tenemos un flujo sanguíneo continuo dentro de nosotros que va aportando nutrientes, ¿vale? A todas las células. Y entonces el mero hecho que haya un flujo, ¿m? de sangre, Ujú. de líquido dentro de nosotros, ya está hablando de una forma de una energía, Ok, ¿vale? Luego hay que entender que, pues, hay un sistema circulatorio, como acabo de decirlo, pero también hay un sistema nervioso. El sistema nervioso está hecho por impulsos eléctricos, ¿vale? Y entonces sí que hay energía, ok. ¿no? Entonces ya estamos aterrizando un poquito más el concepto de energía, que no es algo etéreo, pero fundamentalmente sí que somos energía. Ujú. ¿M? Entonces hay energía dentro de nosotros. Hay unos constantes impulsos eléctricos y hay un flujo sanguíneo, Ok. ¿vale? Entonces, si nuestras células le aportamos oxígeno, ¿vale? De lo que respiramos, ¿vale? Sí. Y nutrientes de la comida, pues ellas se pueden nutrir y pueden tener la posibilidad de hacer que el flujo sanguíneo sea continuo y también esos impulsos eléctricos que sean vivos. Y entonces Ujú. estamos empujando a una energía mejor dentro del cuerpo. Qué bueno. ¿Me explico? Sí, yo sé que luego nos vas a profundizar un poco más de eso, porque tienes en la sangre el sistema nervioso que tiene, Ujú, bueno, ya lo he adelantado, ¿no? Mucho ujú. que ver con tinnitus, Sí. pero creo que queda súper claro. O Sí, sea, entonces ya. ahí cuando hablamos, la enfermedad aparece cuando hay un bloqueo, por ejemplo, cuando en nuestro cuerpo hay un bloqueo de sangre,
ujú, ¿vale? Lo que está pasando es que no está pasando los nutrientes a algunas partes del cuerpo, ¿vale? Y entonces no están nutriendo estas células. ujú. Entonces desde ahí hay un estancamiento, ¿vale? Y entonces puede aparecer un tipo de patología, Muy bien. ¿vale? Cuando hay una insuficiencia significa que no estoy aportando la energía suficiente, Ujú, ¿vale? Y cuando hay un exceso de energía, significa que, por ejemplo, hay un sistema nervioso demasiado en alerta, ¿vale? Y entonces esto me está llevando a un desequilibrio. ujú. Pues creo que queda claro, queda súper claro. Bueno, esa es la siguiente. Vale, esa es la siguiente diapositiva que he puesto un poquito para entender la medicina china. Eso es un poco la base del entendimiento de la medicina china, ¿vale? Que se divide en 5 elementos fundamentalmente. Estos 5 elementos, cada elemento pues tiene 2 órganos, ¿vale? Ujú, Correspondientes que son como una pareja. Luego tenemos por cada elemento una emoción. Y luego tenemos, bueno, un sabor también, ujú, porque a través de los alimentos también podemos pues equilibrar la función de un órgano, su energía, o podemos desequilibrar también, depende de cómo comemos, porque la comida también es muy importante. Y luego lo que he puesto, y que es muy interesante para vosotros, es que cada órgano, ¿vale? O cada elemento, pues tiene una ventana hacia el exterior. Vamos un poquito a analizar esta diapositiva, ¿vale? Entonces, en medicina china, cada órgano tiene una función física, pero también emocional y energética, ¿vale? Vamos a ver el primer elemento, que es la madera. Lo eh, tenemos. 5 elementos. Ah, sí, sí, a la izquierda, Ajá. Si miras en madera. en el centro, hay fuego, tierra, metal, agua y madera, Ok. ¿vale? Entonces, vamos con el primer elemento, que es la madera, a donde tenemos la pareja del hígado y tenemos la vesícula biliar, ¿vale? El sabor es el sabor ácido, ¿vale? Y Ujú, luego vemos la emoción, que es la ira y la frustración, ujú, ¿vale? Hay que entender algo de la emoción. La emoción es interesante porque tiene un punto neutro y tiene dos extremos que la ponen, que la desequilibran. ujú, ¿A qué me refiero con eso? La ira también puede ser una buena emoción porque a veces necesito sacar el ira. ¿Mm? Entonces ujú. la ira no es solamente mala, ¿vale? En Entonces a todas veces estas, necesito las sacar el emociones. ira y Vale. no quedármela en el interior. Si estoy en la calle y hay una persona que me va a atropellar con el coche, por ejemplo, Ujú, no me voy a callar, voy a sacar esta ira, ok. ¿vale? Pero si la ira se desequilibra, ¿vale? Pues yo al final me quedo con mucha ira interior y entonces eso se transforma en mucha Ujú, frustración. Y ahí empieza a debilitarse mucho el órgano. ujú. ¿Mm? Vale, sería en todas estas, ¿no? Que nos vas a comentar, sería parecido. Esa emoción, si las emociones siempre son buenas en el sentido de que hay que permitirlas, y si no lo hacemos, pues van a haber problemas pues, Claro, internos porque estamos en nuestros suprimiendo sistemas. la emoción. Ok. ¿Mm? Estamos oprimiendo a la emoción de poderse manifestar. Ujú, ¿Mm? Entonces ahí el órgano pues se puede bloquear o empieza a tener disfuncionalidades. Eso es para entender que la emoción a largo plazo, si yo me la quedo, pues despacito va a dañar también el órgano. ujú. ¿Mm? Vale. Y luego lo más interesante es la ventana, ¿vale? La ventana exterior, por lo cual se expresa el hígado y la vesícula biliar y son los ojos. Ujú, ¿Mm? De hecho, si lo miramos, una persona que está enfadada, ujú. ¿vale? Se le puede muchas veces notar los ojos rojos. Sí. ¿Mm? Muy bien, vamos con el próximo elemento que es el fuego y ahí tenemos la pareja corazón-intestino delgado, ¿vale? El sabor es el sabor amargo y luego ahí la emoción es la alegría. ¿Mm?
que se puede transformar en euforía y la ujú, euforía en largo plazo fundamentalmente lo que va a hacer te va a dañar. ujú, Y una persona que tiene mucha euforía o tiene el corazón un poco disfuncional, pues lo que pasa es que tiene mucha impaciencia, ujú, tiene mucha ansiedad y entonces tiene poca impaciencia y lo quiere controlar todo. ujú. Entonces entra también en una obsesión. Las personas, si estás viendo esto, es muy probable que tengas tinnitus, entonces ves, luego haremos como un resumen al final, Ujú. pero ves asociando todo esto que nos está diciendo David con tu situación, porque todo esto tiene todo que ver. Sí, sí, absolutísimamente. Y además voy a añadir que el fuego, el elemento fuego, pues se relaciona mucho a la mente racional, Ajá. ¿vale? El corazón es el emperador, se le llama el emperador, ¿vale? Y tiene que ver con la parte consciente de la mente, Ujú, ¿vale? Que en medicina china se llama Shen. Entonces, un corazón que se encuentra disfuncional o desequilibrado, pues va a afectar mucho la mente. Entonces, el tipo de pensamiento, como hemos dicho, ansiedad, euforía, querer controlar todo, obsesionarse con las cosas y muchas otras cosas. ok. ¿Vale? Y voy a añadir una cosita más, es interesante porque su pareja es el intestino delgado, Ujú, ¿vale? Y pues, según pues un poquito la ciencia actual, pues se está descubriendo más y más que el intestino, el corazón y el cerebro fundamentalmente están conectados a través del nervio vago. ujú. ¿Mm? A mucha gente le sonará ahora que no, que el nervio vago está muy, se ha popularizado mucho Claro, y que es algo, es un nervio fundamental en el sistema nervioso, bueno, en todo el organismo. sí, sí, es uno Y de los nervios que es uno de los más largos que tenemos en el cuerpo. Sale desde el cerebro y va a tocar, toca también pulmón, si recuerdo bien, pulmón, corazón sí, baja por todas las vísceras. e intestinos, Ujú, ¿vale? Eso para decir que cómo voy yo un poquito alimentándome también tiene un efecto sobre, ujú, pues, mi cerebro. Y eso claro. es muy interesante. ¿M? Porque al final, como hablábamos antes, yo y tú, mucha serotonina se produce en el intestino y tiene un efecto directo en el cerebro. ¿M? Sí. Y la ventana hacia el exterior de este elemento del fuego es la lengua. ¿M? Ujú, De hecho, en medicina china nosotros diagnosticamos mucho a través de la lengua, porque a través de la lengua sí. eh, podemos mirar muchas cosas de lo que está pasando dentro del cuerpo. Ok. ¿Vale? Luego tenemos la tierra, ¿vale? La pareja es vaso-páncreas y estómago. ¿Mm? Luego el sabor es un sabor dulce, pero cuidado, no es el sabor dulce de las bollerías o del Ujú. chocolate, más que otro, por ejemplo, de la zanahoria, de la calabaza, Vale, sí, ¿vale? sí. Sí. Que son pues sabores de una forma naturales, que son dulces. La emoción tenemos la preocupación y la obsesión sobre las cosas, ¿vale? Ujú, Vuelvo a decir, la preocupación también es una emoción que puede ser buena, porque yo me preocupo hacia alguien, ¿vale? De que no le pasara algo, o me preocupo, y entonces, ¿cómo me actúo hacia algo, ¿no? Tengo esta acción hacia algo porque me preocupo, pero claro, eso si se vuelve demasiado a largo plazo, demasiado obsesivo, pues claro, eso va a dañar a todo tu parte, tu metabolismo, ¿no? Entonces, porque el vaso y el páncreas y el estómago pues son los primeros que se dedican pues a la transformación de los alimentos. Entonces, claro, otra vez vemos como la emoción es una parte fundamental, ¿vale? También de cómo va a tener ujú, una acción sobre la función de los órganos. ujú. Y luego la ventana.
hacia el exterior del elemento tierra son los labios. ¿Mm? Mm, ¿Mm? De hecho, se puede mirar, por ejemplo, una persona que tiene los labios secos, o hay varios síntomas que se pueden mirar en los labios para poder entender cómo está su eh, función digestiva. mm. Y poniéndonos después, quería deciros lo de la gente con tinnitus, te identificas con eso, ¿no? Por ejemplo, si eres un poquito, eso no es un diagnóstico, si eres un poquito obsesivo, le das vueltas a las cosas y esos síntomas físicos, también si te identificas, así ves pensándolo tú también. Sí, 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 totalmente. Luego lo vamos a explicar mucho mejor. Y luego tenemos el elemento metal. El elemento metal, la pareja es el pulmón, el intestino grueso. Y la emoción es la tristeza y la melancolía. Puede ser también la soledad, sentirte triste, estar mucho solo, sentir esta soledad pesada. El sabor es el sabor picante y luego la ventana exterior es la nariz, Ujú, ¿vale? O sea, fundamentalmente nuestro aparato respiratorio. ujú, Y luego hay, eso es interesante, ahí pues el último elemento tenemos el agua, ¿vale? La ujú, pareja es el riñón y la vejiga, el sabor es el sabor salado, ¿vale? La emoción es el miedo. ¿Mm? Miedo a la pérdida, miedo al cambio, varios miedos, ¿vale? Y ahí encontramos la fuerza de voluntad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si a largo plazo me quedo demasiado en el miedo, pues ya pierdo mi fuerza de voluntad, pierdo mi fuerza de vivir. ¿Mm? ujú. Y muy interesante, la ventana hacia el exterior, pues del elemento agua es justamente el oído. Wow. ¿Mm? Fíjate que todas son súper interesantes, pero ahora que explicabas esta última, bueno, en el oído ya sabemos, obviamente, que es donde sentimos el tinnitus, sobre todo, pero fíjate que yo diría, la emoción principal, sobre todo cuando alguien entra en la comunidad, que sabéis que tengo calma para el tinnitus y la gente está perdida, es el miedo. Tienen mucho miedo. Claro. Y las personas que siguen el programa, que es fácil de seguir, pero sí que se necesita una perseverancia, su rasgo es fuerza de voluntad. O Ujú. sea, tal cual. Tal cual, total. Y decías lo del agua y encima, una de las, hay muchos, pero causas que la medicina occidental nos dice que es causa del tinnitus, es un síndrome que se llama síndrome de Meniere, Ujú, que es precisamente la acumulación de líquido ujú, en el interior del oído. ujú. O sea que, vamos, creo que cuadra como Sí, sí, al cuadra, ojo. se une, sí, 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 Se une, totalmente. se une. Se une totalmente. Ahí en este gráfico hay que también ver que entre los elementos hay un círculo, Ujú. ¿vale? Y en el interior hay como una estrella, ¿vale? Esos son simplemente maneras de entender cómo se comunican entre ellos estos órganos, ¿vale? Porque Vale, hay vale, algo sí. muy importante que hay que entender, nada está separado, ¿vale? Nada está separado. Entonces, si un órgano está afectado, ¿vale? Es posible, o sea, muy probablemente está afectando otra parte del cuerpo. Ujú. ¿M? Es por eso que una persona puede venir en consulta con varios síntomas. ¿M? Y la persona, el profesional que lo está atendiendo, vamos a decir, su trabajo es entender el origen. Ujú. Entonces ir directamente a entender cuál es el síndrome original que está causando esos varios síntomas. Vale. ¿Mm? Ahí nos vamos, queremos aproximarnos a la causa Eso de los es. síntomas y no solo de lo que la medicina occidental nos dice, que es tratar o enmascarar los síntomas. De una forma sí, o sea, la medicina occidental tiene la costumbre de mirar solamente a un síntoma, ¿vale? Ujú. Y echarle la culpa solamente a este síntoma.
¿vale? O pensar que el tinnitus simplemente viene del aparato auditivo. Y quizás la disfuncionalidad del aparato auditivo viene de otra causa. Simplemente es una consecuencia de lo que está Ujú. ocurriendo a nivel orgánico adentro del cuerpo. Y lo estamos viendo aquí. Entonces, si he entendido bien, por ejemplo, el elemento agua, donde tenemos el oído, etcétera, se comunica, ¿no? O Se está comunica, sí, relacionado sí, con sí, fuego absolutísimamente, y con esas absolutísimamente, emociones. absolutísimamente. Qué curioso que un rasgo muy común de la gente con tinnitus sea la impaciencia y enseguida que empiezan a mejorar hay incluso una euforia enorme y alguna persona me ha dicho, después de mejorar, sentía tanta euforia que dejó de hacer los ejercicios, Y ¡pum!, bajó otra vez. bajó otra vez. Y Ah, vuelve el miedo, se recupera la fuerza de voluntad, claro. pues está ese... Claro, importante es la energía de base, es la fuerza de voluntad. Si no tenemos fuerza de voluntad, y aquí voy a añadir algo, importante mirar a la patología o al síndrome que tenemos siempre como una clave para poder encontrar una solución, porque el síntoma nos está diciendo que hay un desequilibrio dentro del cuerpo. Ujú, Entonces, fundamentalmente te está dando la clave, te está diciendo ahí es. qué ¿No? bueno, interesante. Pues yo creo que después volveremos a esto, pero por ir súper interesante. Por ir avanzando un poco, David nos ha puesto los conceptos clave para atender el tinnitus. Vale, esos son conceptos claves de la medicina china, ¿vale? Para poder un poquito entender en general cualquier tipo de patología al final pues de la persona. Pero sí, esos son conceptos muy interesantes y básicos de la medicina china, donde tenemos el chi, la energía vital del cuerpo, como lo Ujú, hemos hablado antes, la importancia de la sangre que en medicina china se llama Chue, sí, porque la sangre nutre y, muy importante, circula. ¿Ah? En la medicina china es muy importante en la circulación de la sangre. ¿Por qué? Porque está claro, la sangre tiene que llevar pues, todos los nutrientes a todas las células ujú, y eso lo hace a través, pues claro, del bombeo del corazón, ¿vale? Pero tenemos que ver qué tipo de sangre tenemos. ¿Tenemos una sangre con nutrientes o tenemos una sangre que no tiene nutrientes? ¿Tenemos ujú, una sangre que está circulando dentro del cuerpo o tenemos una sangre que está obstruida, ¿vale? Por desechos que el cuerpo ya no está quitando, ¿vale? Y ujú. entonces la sangre empieza a estancarse. ¿No? Vale. Y luego tenemos claramente pues, el concepto del yin y del yang, que son esas dos fuerzas opuestas y complementarias que tienen que ver mucho con la osmosis pues, del calor y del frío interior, ¿no? Y claramente cuando estos sistemas se desequilibran pueden aparecer síntomas como puede ser pues, Ujú. el tinnitus. ¿Mm? Vale. El síntoma nos está indicando, nos quedamos con esa idea, un desequilibrio El en síntoma todo nos esto. está indicando un desequilibrio. Luego, pues el profesional de medicina china te sabrá decir si está más tocando la energía, ¿vale? Ujú, O está tocando más la sangre, o quizás hay un desequilibrio entre el yin y yang adentro ujú. del cuerpo. ¿Eh? Perfecto. Vale. Volvemos un poquito a los riñones, ¿vale? Que es una parte importante, en este caso del tinnitus. Entonces, el oído, como he dicho antes, que es la ventana exterior del riñón, como cada órgano tiene su ventana exterior, en medicina china se dice que los riñones se abren en los oídos. Esto significa que la energía del riñón, pues, influye directamente en la audición. Cuando Ujú. esta energía se debilita, el oído pierde nutrición energética y puede aparecer el tinnitus, especialmente en proceso de desgastes o de envejecimiento. Eso en general, cuando la Eso persona se hace mayor es, o no se cuida. claro, te explico algo que a lo mejor lo voy a explicar un poquito después, ¿vale? Tenemos una energía, en medicina china tenemos una energía
que se llama energía esencial, que nosotros, cada uno de nosotros hereda cuando viene pues en esta tierra, ¿vale? Es como si fuese una batería. Interesante. ¿Vale? Entonces, esta energía, pues, nos sirve mucho para el desarrollo de todo nuestro cuerpo, a nivel de la mente y de todo en general. ¿Qué pasa? Es que esta energía, despacito con el tiempo, dependiendo de cómo nos tratamos también, Ujú, pues esta energía sí o sí se va a disminuir. ¿Vale? De hecho, el cuerpo en sí, cuando envejecemos, lo que hace es se deteriora, su energía deteriora, ¿vale? Entonces, la energía, una de las energías más esencial, pues es la energía yin, sí, ¿no? Y si se debilita mucho esa energía, pues puede producir claramente el tinnitus, ¿vale? Pero, por ejemplo, muchísimas personas que en su fase de envejecimiento, pues empiezan a tener problemas de audición. Eso es sí, muy común. sí, 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 sí. ¿M? Y eso tiene que ver con la energía del riñón que nutre la audición. Como he dicho, el envejecimiento energético afecta al oído y la debilidad de la energía Yin, energía esencial, puede producir tinnitus. ¿Vale? Ok. Vale, pues ahora tenemos, aunque ya no, lo hemos hablado un poquito, tinnitus, según la medicina tradicional china, visión general, pero aquí vamos a ir un poco más al grano, ¿no? Por Sí, lo que ahí veo. vamos a ir un poquito más Voy a al, poner el aire mientras, ¿no? Sí, Que está... ahí vamos a poner, vamos a ir directamente pues, a un poquito a las causas y cuáles pueden ser los síntomas para un poquito entender y que a lo mejor también te puedes un poquito identificar y entender tu caso personal. ¿Mm? El tinnitus no es una enfermedad única, sino un síntoma que puede tener diferentes causas energéticas. Y en la medicina tradicional china normalmente se ve o por una deficiencia de energía, Lo que me como he decías dicho antes, antes, sí. no Ujú, hay bastante energía para la funcionalidad pues de un órgano. Un exceso de energía, que en su caso puede ser, por ejemplo, un calor, ¿vale? Que en medicina china llamamos yang, o ujú, un ascenso de energía. El calor tiende a subir hacia arriba. ¿M? O un bloqueo de energía, como hemos dicho antes, que puede ser un estancamiento, ujú, ¿vale? La energía y la sangre siempre van juntos, ¿vale? ujú, El diagnóstico depende un poco del patrón individual, pues, de cada persona. ¿M? ujú. Tendrá que ser el profesional quien haga su evaluación, su Claro, análisis claro, la y, persona, y sepa si es deficiencia, exceso o bloqueo. claro, claro, absolutísimamente. ¿Mm? No, como le hemos dicho antes, no es que tenemos un síntoma y ya sabemos, no, ya sabemos la causa. Tenemos un síntoma, por ejemplo, en este caso tenemos el tinnitus, pero es igual para el insomnio, para la migraña. Ujú. Tenemos un síntoma, pero la causa puede venir de varios factores. De Y varios ahí factores. está, pues, en el profesional, en pues, diagnosticar a la persona y entender el patrón, pues, individual de esa persona. Ujú. Ok. Muy bien. Seguimos adelante. Seguimos con las causas, ¿no? Vale, Profundizando. ahora, muy bien. Aquí hay terminologías que, pues, a lo mejor no vas a entender, pero no te preocupes, no es eso lo importante, ¿vale? Porque son terminologías que se utilizan en la medicina china, pero luego voy a explicar cada una de ellas, ¿eh? Si quieres, como si lo van a explicar luego, lo pasamos. ¿O Eh, quieres citarlo? sí, simplemente citarlos, ¿vale? Los principales desequilibrios asociados al tinnitus son deficiencia de riñón, ¿vale? Entonces ya vemos que el riñón, pues, puede estar implicado en eso. Ujú. Ascenso de yang de hígado, ¿vale? Eso es en el caso de que la energía del hígado está bastante bloqueada y entonces lo que hace es llevar tensión hacia arriba, ¿m? Mm, Mucho calor hacia arriba. Luego tenemos el fuego de hígado, que eso es una extensión cuando ya el ascenso de yang de hígado está demasiado prolongado y ujú, entonces se vuelve en un fuego ese calor. Entonces se empeora mucho. Luego tenemos la humedad y la flema. La humedad y la flema son
fundamentalmente es un factor patógeno, ¿vale? Que tiene que ver con radicales libres, mucosa en el cuerpo, que está fundamentalmente estancando los procesos funcionales de los órganos y el movimiento de la sangre y el movimiento de la energía también, Ujú, ¿vale? Es cualquier tipo de condensación o de bloqueo, ¿vale? Que está impidiendo el paso de la energía o el paso de la sangre. ujú, Luego tenemos el estancamiento de sangre y algo muy importante que es desequilibrio emocional corazón-riñón. ujú, Aquí explico una cosa. Hay un eje muy importante, ¿vale? Que es el corazón, que es el fuego, y luego tenemos el agua. ujú, ¿Vale? Que son los riñones. Entonces, estos dos elementos, para estar en equilibrio, tienen que estar funcionales los dos. Porque, ¿qué pasa? Si yo pierdo agua, no tengo bastante agua para mantener el fuego, ¿vale? En su normalidad. Si yo pierdo de agua, entonces pierdo energía del riñón, el corazón se pone muy fogoso y entonces ujú, puede aparecer ansiedad, puede aparecer insomnio, puede aparecer mala memoria, puede aparecer ansiedad, ujú, inquietud, ¿vale? Porque el agua ya no está manteniendo al fuego. ujú. ¿Mm? Estaba pensando Es un eje muy importante. que la gente cuando después nos escriba se va a sentir identificada mucho con esto, ¿no? Sí, y Porque el bueno, estrés y la ansiedad, que son tan claro, característicos del claro, tinnitus, claro. Entonces, si yo y el estancamiento. estoy continuamente en un estado de ansiedad, se está produciendo demasiado cortisol por las glándulas adrenales que están con los riñones. Entonces, ¿qué pasa? Estoy debilitando mucho la energía del riñón con Ujú, mucho cortisol. Entonces debilito demasiado la energía del riñón y entonces el corazón se pone a mil. ¿Mm? ujú. Qué bueno. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende bien. Y vale, aquí tenemos los desequilibrios. Eso, y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, cuando la energía del riñón es débil, ¿vale? El oído pierde nutrición energética. ¿Mm? Ujú, Aparece tinnitus crónico, o puede ser también suave, empeora con el cansancio o la edad. ¿Mm? Y los síntomas asociados son fatiga, ¿vale? ujú, Porque estoy perdiendo, pues, de una forma esa fuerza de voluntad, ya no tengo la energía que tenía antes. ujú, Puede aparecer dolor lumbar, ¿m? O también dolor de rodillas, muy común. ujú, Hay una debilidad general, ¿m? Y tenemos problemas de memoria, ¿vale? Y yo añadiría también que puede ser insomnio y puede ser también ansiedad, ¿m? ujú. Como hablábamos antes. O falta de concentración, quizás, que la gente también suele decirlo, o La, vendría por otro lado. no, también vendría la falta de Parece que está concentración. como Sí, bastante sí, también relacionado. viene la falta de concentración. También puede venir la falta de concentración, ¿eh? Aquí nos está hablando pues de que el riñón ya tiene, pues está disfuncional, no lo estamos nutriendo como deberíamos, ¿vale? Ujú, O hay una pues emoción, un estrés a largo plazo que fundamentalmente está debilitando toda la energía del riñón. ujú. Aquí en el canal tenéis muy explicado también los factores que favorecen o que empeoran el tinnitus y mucha gente reconoce eso. Por ejemplo, con el cansancio, ay, noto cuando estoy cansado y lo noto mucho más. Pues aquí tenemos la causa última, Claro, ¿no? claro. Con la edad también. Cuanto más mayor seas, la gente con tinnitus suele ser gente más mayor, pero bueno, también de mediana edad, joven, pero tiende a crecer con el tiempo. Sí, claro, por lo que hablábamos antes. Los riñones como es una batería, ¿vale? De energía que nosotros tenemos. eh, y con el tiempo esta energía se va debilitando. ¿Qué depende de nosotros? Hacer que esta energía se debilite lo más lento posible, Ujú, ¿vale? Porque la energía yin esencial no podemos poner nueva energía yin esencial. ya. Entonces, nuestro trabajo es hacer que esta energía se debilite
el menos posible durante el tiempo, porque de todas formas se va a debilitar, en el sentido que nuestro cuerpo va a morir. Ujú. ¿Mm? Sí, sí. Luego en todo esto, bueno, al final diremos algunas pautas, pero si no, pues ya estamos hablando antes de grabar otro vídeo con algunas, ¿qué Sí, tienes? Algunas soluciones. sí, algunos, bueno, complementos que pueden ser también nutricionales o como pueden ser también de automasaje o como pueden ser también de respiración, que eso se los das tú también Ujú. mucho, ¿no? Pero bueno, de momento, que en todas estas causas sí que podemos hacer cosas para, Absolutamente. claro, que la gente necesita escucharlo, de que se puede mejorar, se pueden hacer Sí, sí, cosas y hay soluciones. absolutamente. Sí, sí, aquí estamos hablando de la causa del Claro, problema claro. y para poder entender, ¿no? Siempre es bien ser consciente de cómo funciona nuestro cuerpo y de lo que le pasa, ¿no? Y una vez, pues, una vez que hemos tomado conciencia de cuál es el problema, pues, ¿qué nos queda hacer? Es buscar la solución y no quedarnos en el problema, ¿no? Ujú. Muy bien. Y ya estamos aquí por eso. Bueno, pues tenemos deficiencia de riñón y ahora otro ascenso de Yang, como nos decía antes David, de hígado. Ujú. Eso es un ascenso de yang de hígado. Esto ocurre cuando el hígado ya pues está demasiado sobrecargado, ¿vale? Como puede ser un hígado graso o las enzimas hepáticas demasiado altas. Mm. Ahí, porque hay que tener en cuenta que el hígado es un filtro, Ujú. ¿vale? Lo que hace es descomponer pues las toxinas que le ponemos en el cuerpo. Que pueden ser drogas, que pueden ser medicamentos, que puede ser Ujú. alcohol, que puede ser mucho dulce o una alimentación poco saludable. Entonces estamos cargando mucho al hígado. O comer durante la noche demasiado tarde durante la noche, también esto está sobrecargando el hígado, Ujú. ¿vale? Y si la energía del hígado se bloquea, ¿vale? Pues pueden aparecer varios síntomas. Y aquí tenemos el sonido aparece de forma brusca, ¿vale? Ujú. Puede ser bastante intenso y agudo y se relaciona mucho también con el estrés emocional. ¿Mm? Ujú. Y si hemos visto antes, bueno, a la diapositiva de antes, pues el agua y la madera están justamente uno al lado del otro. Sí, sí, sí. ¿Mm? Entonces se relaciona mucho con el estrés también. Síntomas asociados, irritabilidad. En cuanto pues le digas una cosa a una persona, pues se pone irritable o se lo toma demasiado personal. ¿Mm? Ujú. Pueden ocurrir dolor de cabeza porque la tensión sube arriba, por eso se llama ascenso de Yang. Entonces la energía sube arriba, entonces me puede causar pues dolor de cabeza. ¿Mm? Tensión emocional en general y hipertensión. ¿Mm? Correcto. Entonces, si lo que está ocurriendo hay un ascenso de la energía, sube demasiado arriba, ¿vale? Entonces, claro que luego va a afectar Ujú. también, pues, el sistema auditivo. Hay una hipertensión, ¿m? Ujú. Eh, entonces eso puede causar también un tinnitus. ¿M? Hay gente que nota el tinnitus incluso más allá de los oídos, en el interior o de la cabeza, por decirlo así. Ajá, Y cuánta gente nos dice, pues eso, que pues también se intenta trabajar desde la fisioterapia para descontracturar, quitar estos claro, puntos, bajar la claro, tensión en el claro, cráneo, la terapia cráneo-sacral que se claro, llama, claro, para, claro, eso. para bajar, literalmente. Para bajar esta energía, esta Mm. hipertensión, relajar la hipertensión. Relajar la hipertensión. Relajar, es relajar el sistema nervioso, ¿vale? Los tendones, fundamentalmente todo, ¿no? Mm. Y para que no haya toda esta tensión, ¿no? Arriba, ¿no? Mm. Pues tenemos ascenso ya en hígado, que quedó súper claro. Eso es. Muy bien, el ascenso de yang de hígado, si está prolongado en el tiempo, se puede transformar en un fuego. El fuego Ajá. fundamentalmente es una forma más intensa, ¿vale? Del ascenso de yang de hígado.
y ahí sí que aparece un tinnitus bastante fuerte y persistente, sensación de calor interno, ¿vale? Porque hay un ascenso, hay un fuego, entonces empiezo a sentir mucho calor interno. ¿M? ujú. Y va a afectar claramente también la mente, ¿vale? Y tenemos una agitación mental. ¿M? Hay una agitación muy mental, ¿vale? Es La persona. una evolución, ¿no? Eso es una evolución del ascenso de llante de hígado, ¿vale? Cuando ya el ascenso es prolongado en el tiempo, no se han hecho nada por él, ¿vale? Y entonces se puede volver fuego. Y hay que estar cuidado con el fuego, porque el fuego rompe estructuras, Ujú, ¿vale? Lleva mucha tensión. Y entonces, claro, si hay mucha agitación mental, pues a lo mejor tengo dificultad en tomar sueño. Me quedo claro. ahí una hora pensando, no paro de pensar, puedo tener mucha preocupación. ¿M? Pues ahí seguramente habrá pues una ira acumulada en el tiempo que no se ha sacado fuera, sobre todo si la emoción de la ira se ha prolongado en el tiempo. Una persona que se calla las cosas, que tiene miedo de herir al otro por decir las cosas así como son. Ujú. ¿M? Es que, Está es todo que está, conectado. está todo queda muy claro. ¿M? Pues gente, no queremos llegar al fuego de hígado, entonces, pues antes vamos a descargar ira, vamos a decir las cosas, vamos a hacer esas prácticas que esto ya es un desequilibrio más intenso, más Sí, fuerte. sí, eso es un Pues no equilibrio. queremos llegar ahí. Sí, sí, absolutamente. Siempre trabajar sobre calmar el sistema nervioso, ¿vale? Mm, Eso es muy, muy importante. Y pues claramente pues en la alimentación, como he dicho antes también, ¿no? La alimentación pues ayuda muchísimo a que el mm, cuerpo se relaje, a que el cuerpo no sea demasiado ácido interiormente, porque cada alimento tiene una reacción ácida o alcalina. mm, ¿M? Entonces, pues un poquito cuidar eso, ¿no? De todas formas, sobre todo la patología, cualquier tipo de patología, lo que nos está enseñando es, bueno, me paro un momento y empiezo a dedicarme un poquito de tiempo o de, pues, actitudes que me hagan bien, ¿vale? mm. Porque muchas veces, pues, es que nos hemos olvidado un poquito de nosotros. ¿M? Es la llamada, fijaos cómo cambia, ¿no? Si teníamos uy, perdón. Vale, la deficiencia de riñón, ¿no? Además, los síntomas son diferentes. Tiene diferentes tonos. Ascenso yang de Sí, hígado, fuego de hígado más intenso sí, y tal que es señal de que nos hemos pues descuidado más y más tiempo, sí. claramente. Sí, totalmente, totalmente. ¿Mm? Ujú. Bueno, pues a ver qué tenemos. Luego tenemos la humedad y la flema. Bueno, esos son factores patógenos que pueden pues, formarse adentro del cuerpo, ¿vale? Em, Porque a lo mejor no estamos cuidando bien nuestra alimentación o no nos estamos cuidando bien, ¿vale? Entonces hay una acumulación de humedad interna, ¿vale? Son todos factores patógenos que pueden ser, según una terminología más occidental, pues mucosa, radicales libres, toxinas en el cuerpo, todo desecho del cuerpo, porque nuestro cuerpo también produce desecho, pero si no lo saca afuera, pues se queda adentro. Ya. ¿Mm? Entonces, claramente, si tenemos estas condensaciones y acumulaciones en el cuerpo, pues al final empezamos a tener pues algunos síntomas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, sensación de oído tapado. Ujú, También tenemos un tinnitus fluctuantes que va y que viene, que va y que viene. Y algo para entender si hay mucha humedad y flema dentro de nosotros es pesadez mental. ujú, ¿No? Como que me siento muy pesado. O termino de comer y me siento muy pesado. O tengo dolores de cabeza a donde me siento como un peso encima. ¿No? ujú, No es como
un dolor de cabeza donde hay como picos de electricidad o algo dentro de la cabeza. Es como más un sentirse Sí, pesado. sí, se entiende. Me siento cansado en general, no tengo mucha energía, ¿vale? La flema fundamentalmente la produce el elemento tierra, ¿vale? Que es el vaso y el páncreas y el estómago. Ujú, Entonces, si yo no estoy nutriendo bien estos elementos, ¿vale? Pues al final no transforman la comida como deben, entonces se acumula, ¿m? Se acumulan ujú. flema y humedad. ¿M? Y síntomas asociados pueden ser mareos, mucosidades, ¿vale? Y sensación de Niebla niebla mental. mental, ¿no? No tengo esta concentración Ya. que suelo Se ve, tener. se ve muy bien el dibujo en la ilustración esta. Sí, sí, justamente he encontrado Es una... muy, muy gráfico. Ujú, totalmente, ¿eh? Pues se entiende genial. A ver. Vale, aquí vamos con el estancamiento de sangre. Como he dicho antes, es muy importante que la sangre fluya adentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Si hacemos también una analogía con la vida, porque la vida es movimiento. Nosotros necesitamos movernos. Eh, si me quedo parado, pues al final no se van a crear disfuncionalidades, desequilibrios, porque la vida está hecha de movimiento. Y eso, la sangre, vamos, lo refleja muchísimo dentro del organismo humano, ¿no? Entonces, cuando la circulación de la sangre está bloqueada por varios factores, como puede ser también la flema o la humedad, o una persona que no hace ejercicio, por ejemplo, Ujú, ¿m? No está ayudando al bombeo del corazón, por ejemplo, ¿m? Pues puede aparecer un tinnitus, fijo y localizado, puede ser, estar asociado a dolor cervical. ¿Por qué decimos esto? Porque si no pasa la sangre hacia el cerebro y el oxígeno también, ¿vale? Y porque tenemos muchas contracturas, pues ujú. claro, lo que está ocurriendo es que nos está nutriendo todo el sistema auditivo, Claro, ¿vale? tiene todo el sentido. Claro, entonces, pues causas comunes, traumatismo, problemas cervicales y tensión crónica, Ujú, ¿vale? Como ven, aquí encontramos la palabra tensión crónica. Entonces, el estancamiento de sangre puede venir por el hígado, un ascenso de ujú, hígado, a donde encontramos hipertensión. Eso para entender que sí estamos hablando de cada causa, ¿vale? Pero es que los síntomas se pueden mezclar entre ellos, ujú. porque nada está separado, Claro, habrá ¿vale? gente que lo vea y diga, uy, lo tengo todo, entre comillas. Eso es, Como... a eso me refiero. Entonces ahí claramente el profesional de medicina china que ha hecho unos cuantos estudios y se ha formado, pues una vez que tiene pues la persona en su consulta, Ujú, pues tendrá que hacerle un diagnóstico, ¿vale? Para entender cuáles son los síntomas más principales, ¿vale? Y sobre todo llegar a entender cuál es el origen, ujú. ¿vale? Vale. Porque vamos a tener varios síntomas, ¿vale? Pero la causa fundamentalmente es una y puede venir de varios factores, varias causas. Entonces, el profesional de medicina china se sienta ahí contigo, te mira la lengua, toma tu pulso, te hace unas cuantas preguntas, ¿vale? Ujú, Para entender de dónde viene la ujú. causa. Qué cambio tan, bueno, tan grande y tan bonito respecto a la medicina, digamos, occidental, cómo cambia la cosa. Claro, cambia mucho la cosa porque, de hecho, si nos damos cuenta, por ejemplo, si te vas en un hospital, pues tenemos el doctor especializado en la función del corazón, el doctor especializado en el aparato auditivo, el doctor especializado en el hígado, ¿vale? Pero no hay una conjunción entre ellos. Y Ujú, la medicina china eso lo hace, ¿no? ujú, Esa es la cosa súper interesante. Entonces, ¿te está ocurriendo algo en el aparato auditivo? Vale, pues vamos a ver la causa. A lo mejor el aparato auditivo es disfuncional por consecuencia de algo. Entonces no me quedo simplemente en el aparato auditivo para ver qué le está ocurriendo. Voy a todo el organismo, porque es un organismo entero, ¿no? Y único. ujú.
En algunos casos, cuando a la gente le hacen pues, una otometría, a veces sí que está pasando algo, Claro, pero yo diría en la mayor parte de gente que me escribe, ¿no? Hacen análisis o no hay nada en el oído, claro, no hay nada ahí. claro. Entonces, una consecuencia. ¿Mm? Ujú. Bueno, pues a ver, El factor emocional. espera, que el ratón me ha dejado de ir, pero sí, se ve claramente aquí la diapo, factor emocional. ¿Mm? Y aquí hablamos del factor emocional. Como hablábamos antes, pues también la emoción prolongada en el tiempo va a afectar pues la función del órgano. Entonces, viceversa. Si yo estoy debilitando un órgano, pues de consecuencia, ¿vale? Voy a sentir algún tipo de emociones. Ujú, ¿Mm? Pero si al principio estoy demasiado en una emoción, la prolongo en el tiempo, pues va a afectar también la función orgánica del órgano, ¿vale? ujú, Entonces, viceversa. Es una comunicación viceversa. ¿Mm? ujú, Entonces, el sistema emocional es clave en la medicina tradicional china. La relación principal, pues claro, el estrés está muy relacionado con el hígado y yo añadiría al riñón también, ujú, ¿vale? Porque es el que tiene que ver con el cortisol. ¿Mm? La ansiedad está relacionada, ujú, pues, con el corazón. corazón y el miedo está relacionado con el riñón. Entonces, el tinnitus puede intensificarse en estados de ansiedad, sobrecarga mental y estrés prolongado. ¿Mm? Entonces, aprender a gestionar las emociones o a entender qué son las emociones, ¿vale? Pues nos puede ayudar muchísimo. ¿Mm? Ujú. Pues en esta charla ya hemos tocado, ¿no? Bastante las emociones, es un trabajo de fondo, el trabajo emocional, pero ya vais entendiendo sobre todo cuáles están más relacionados con lo que estamos hablando hoy, con Claro, el tinnitus. claro, Entonces se claro, entiende que si voy mejorando mi estrés, mi ansiedad, mi miedo, pues por esta unión pues voy a mejorar del síntoma también. claro, No hay otra. claro. Voy a mejorar la función del órgano y entonces, pues, el síntoma en sí mismo. Ujú. ¿Mm? Sistema emocional, pues ya sabemos que es clave, pues. Vale, y esa es la última parte, que es el mensaje final. Pues el tinnitus no es solamente un problema del oído, sino una experiencia del equilibrio global del cuerpo. ¿No? Desde la MTC, medicina tradicional china, se entiende como una señal de sistema que invita a restablecer el equilibrio energético de los órganos, a regular el estrés y escuchar el cuerpo en profundidad. O sea, Ujú, aprender de su propio cuerpo, saber cómo funcionas, como pues un poquito hemos explicado desde la medicina china, y ahí poder pues encontrar la solución. Si yo conozco el problema, o sea, si yo conozco cómo funciona eso, ¿vale? Y cómo se vuelve disfuncional, pues también tengo luego las llaves para ujú, volver a restablecerlo. No sé si me ujú. explico, ¿no? Se entiende muy bien, se entiende muy bien. Y bueno, como lo vais a tener grabado, quien necesite volver a ver la charla, que ha sido súper interesante y creo que nos ha dado, bueno, pues la veis 20 veces, que no pasa nada. Entonces, mira, ahora nos pongo a los dos acá. Que, pues qué interesante, que a fondo. Insisto, cómo cambia la perspectiva cuando se empiezan a conectar cosas, Claro. a integrar, porque si no la gente, pues que después va desesperada de un otorrino a otro, o a la clínica biológica, no hay nada, pero con el tiempo empieza a entender y David ya nos lo explica muy bien, de cómo, bueno, pues igual tengo que mirar más allá y diferentes cosas que han entrado en desequilibrio. Sí, lo que hay que entender más es que nuestro cuerpo es un organismo único con varias funciones. Y estas funciones
no están separadas entre ellas. Es por eso que pues ocurre mucho que, lo que acabas de decir. Voy al doctor, me mira el sistema auditivo y no encuentra nada, porque Ujú. claro, a lo mejor pues su origen es de otro lugar. De otro lugar y Mm, que como todo está compartimentalizado, ¿no? En nuestra medicina occidental, claro. pues es el problema. Sí, eso es un poco el problema, que cada uno tiene su especialización, ¿vale? Entonces sabe mucho de él, pero se ha olvidado de el tejido que hay, ¿vale? Ujú. Entre todas las demás funciones y órganos. Entonces, si tengo un tejido y lo toco de un lado, pues del otro lado también va a estar tocado. No sé si me explico, ¿no? Ujú. Entonces no hay separación, está todo unido. ¿Mm? Ujú. Eso es lo bonito de la medicina china y lo que me ha a mí personalmente fascinado mucho Ujú. pues, en estudiarla y practicarla. Es una pasada. Pues nada, yo os animo desde luego a conocer más de la medicina tradicional china, de la acupuntura, de todas las después herramientas que tienen para trabajar, que de hecho, lo estamos comentando antes, si iba a decir una cosa muy de youtuber, si este vídeo tiene más de 10.000 Eso. reproducciones, haremos segunda parte donde podemos entrar en acupuntura, en automasajes, en puntos X clave Ujú, para mejorar el tinnitus, ujú. en Alimentación. alimentación, ¿no? En fitoterapia, me Ujú. decías. Sí, la fitoterapia, pues nosotros en medicina china lo que utilizamos pues son las agujas con la acupuntura. Utilizamos otras técnicas como pueden ser las ventosas, algunos masajes, eh, que se llama tuina, pero trabajamos mucho también con la fitoterapia, ¿vale? Mm. La fitoterapia es esencial, depende de los casos, ¿vale? Pero si hay una deficiencia de un órgano, utilizar la fitoterapia ayuda muchísimo porque cambia la bioquímica de una forma muy relevante, la bioquímica del cuerpo. Entonces ayuda muchísimo. Si hay un exceso, también puede ayudar, ¿vale? Pero en algunos casos pues no hace falta tanto pues la fitoterapia, algunas sesiones de acupuntura pueden ir bien, ¿vale? Mm. Pero seguramente algunos tips de automasajes que pueden ir bien, algunos tips de alimentación pueden ir muy bien a la persona. Y ¿Mm? tanto, y tanto. Pues eso, darle, Dale like. darle like a todo esto. Dejaremos aquí abajo también el enlace, bueno, en tu Instagram, Ujú. ¿no? Que es David Cal. Bueno, dilo si no, pero después lo pondremos aquí abajo. Sí, también pues la página web que es davidecalo.es, ¿vale? Ujú. Y aquí en Valencia también, pues David atiende aquí en el Centro de Psicología Integrativa. ¿Veis ahí el muñequito este de los, no, con los meridianos, Sí, los los de canales, diría yo los mejor. canales? Y que atiende aquí en Valencia presencialmente. Y que, bueno, amigo, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti. Yo encantado de pues compartir pues mis conocimientos un poco y creo que ver la vida o ver cómo funcionamos desde ya una visión diferente, ¿vale? Que ya lo ve más integral y como hemos dicho antes, pues unido y no separado ya nos ayuda, ya nos da como un salto cuántico, o sea, decidir a mirar a las Todo. cosas, ¿no? Mm. Pues atender a esa llamada. Y, y nada, siempre lo comento, obviamente, pero aquí abajo tienes un enlace a la lista de espera de nuestra comunidad online, Calma para el Tinnitus, que abrimos inscripciones a algunos momentos del año y que es, ahí encontrarás una comunidad de personas que están mejorando, y ahora ya puedo decirlo, que al cabo de los meses de funcionamiento de la comunidad, puedo asegurar que el 100% de personas que entran y que hacen los ejercicios, obviamente, pasan de un tinnitus molesto que les destroza la vida a algo irrelevante emocionalmente, incluso con bajando el volumen, menos picos, y cuando llegas ahí pueden pasar cosas muy interesantes, como que el tinnitus
ya no esté. Ujú. Pero amigos, no se puede dar ese... Salto, Hay que hacer claro. el trabajo, tienes aquí la lista de espera y también los enlaces para, bueno, que contactes y conozcas más a la vida. Ujú. Mira, no se ve, pero tenemos aquí El cuentito. el cuenco. Bueno, Hasta chao, luego. chao.